Pregunta 101. ¿Qué significa esta señal? Usted va a ver un rombo amarillo con una flecha negra curvada hacia la derecha. Respuesta correcta. Más adelante, curva abierta hacia la derecha. 102. ¿Qué significa esta señal? Rombo amarillo con flecha curvada hacia la izquierda. Más adelante, curva abierta hacia la izquierda. 103. ¿Qué significa esta señal? Rombo amarillo con una flecha curvada y hacia adelante. Significa más adelante curva y contracurva cerradas a la derecha. Pregunta 104. ¿Qué significa esta señal? Usted va a ver el rombo amarillo y con la flecha curvada en curvilínea hacia la izquierda. Más adelante curva y contracurva cerradas a la izquierda. Es importante que usted revise muy bien todas estas figuras para no poder equivocarse. Pregunta 105. ¿Qué significa esta señal? Usted va a ver un rombo y con una flecha curvada, más adelante curva y contracurva abiertas a la izquierda. Tanto la pregunta 104 como la 105, realmente usted sí tiene que apreciarlas para no poder equivocarse, porque en ambas preguntas la respuesta es la misma. Más adelante curva y contracurva abiertas a la izquierda. La diferencia es que en la pregunta 104 la contracurva es cerrada a la izquierda y en la pregunta 105 la respuesta es y contracurva abierta a la izquierda. Entonces eso pues usted realmente tiene que revisar y ver muy bien la diferencia de estas dos preguntas. 106. ¿Qué significa esta señal? Más adelante curva y contracurva abiertas a la derecha. Lo mismo que las preguntas anteriores, ¿no? 107. ¿Qué significa esta señal? Más adelante vía sinuosa a la izquierda. Usted va a poder apreciar un rombo amarillo y una flecha así. Está así toda curvilínea sinuosa. Por eso es que la respuesta correcta es más adelante vía sinuosa a la izquierda. En la 108 también va a pasar lo mismo, pero en este caso la señal es a la derecha. Entonces la respuesta correcta es más adelante vía sinuosa a la derecha. Realmente en todas estas preguntas usted tiene que tener la precaución de mirar y apreciar bien los gráficos. 108. Usted va a apreciar un rombo amarillo y una flecha negra curvada hacia abajo. Eso significa más adelante curva en U a la izquierda. Pregunta 110. Un rombo amarillo con la flecha curvada a la derecha. Más adelante curva en U a la derecha. Pregunta 111. Un rombo amarillo y una flecha dirigida hacia la parte de arriba. Más adelante, incorporación de tránsito lateral izquierdo. Usted va a darse cuenta de este detalle porque va a ver ahí una especie de patita. Por eso es importante que realmente usted revise todas las imágenes. Pregunta 112. Lo mismo que el anterior, pero esta vez a la izquierda, a la derecha. Más adelante, incorporación de tránsito lateral derecho. Usted se va a dar cuenta es porque estas flechas tienen unas patitas, la una a la izquierda, la otra a la derecha. 113. ¿Qué significa esta señal? Va a ver usted un rombo amarillo y esta ya no es tanto la figura de la flecha, sino que tiene unos adelantos en la parte de arriba a la derecha y en la parte de abajo a la izquierda. Entonces eso significa más adelante empalmes.
tanto laterales, sucesivos, contrarios. Como le decía, el primero a la izquierda. Definitivamente, estas señales usted tiene que sí o sí revisarlas y fijarse muy bien para no poder equivocarse. 114, igual que la anterior, pero esta vez la respuesta correcta es más adelante empalmes laterales sucesivos contrarios, el primero a la derecha. Pregunta 115. ¿Qué significa esta señal? Usted va a apreciar un rombo amarillo, un carro a la izquierda y un ciclista a la derecha. Eso significa que más adelante la vía es compartida con los ciclistas. Pregunta 116. Va a haber un rombo amarillo y usted va a poder apreciar ahí una banda transversal. Y el significado es que más adelante hay bandas transversales de alerta o de retumbo. Pregunta 117. Va a apreciar, continuamos con las imágenes de los rombos amarillos. Y más adelante es reductor de velocidad. Vamos, para hacer más rápido esto, simplemente vamos a enumerar la respuesta correcta de las imágenes, porque definitivamente usted, a menos que se aprenda de memoria la respuesta de la pregunta, definitivamente tiene que revisar las imágenes. Pregunta 118. ¿Qué significa esta señal? La respuesta correcta es más adelante depresión. Pregunta 119. ¿Qué significa esta señal? Más adelante puente angosto. Pregunta 120. Respuesta correcta es más adelante angostamiento de la vía. Pregunta 121. Más adelante pendiente peligrosa. Pregunta 122. Cambio de trayectoria de la vía. Bueno, no es ya un rombo amarillo, es más bien una figura amarilla y usted va a poder apreciar unas líneas de negro. Significa cambio de trayectoria de la vía. Pregunta 123. ¿Qué significa esta señal? La respuesta correcta es obstrucción central en la vía y que puede circular por el lado derecho o izquierdo. Pregunta 124. ¿Cuál de las siguientes imágenes es una señal temporal? Usted va a poder apreciar dos rombos, el rombo amarillo y el rombo anaranjado con personas con una pala. Entonces le preguntan, ¿cuál de las siguientes imágenes es una señal temporal de trabajo correcta? Y ahí usted va a ver dos imágenes, la 1 anaranjada y la 2 amarilla. La respuesta correcta es la 1 anaranjado. Pregunta 125, ¿qué significa esta señal? Aproximación a una curva abierta a la izquierda. Es un rombo amarillo. Pregunta 126, ¿qué significa esta señal? Otro rombo, aproximación a una curva cerrada a la derecha. Pregunta 127, ¿qué significa esta señal? Otro rombo. La respuesta correcta es aproximación a una intersección en forma de T hacia la izquierda al finalizar la curva. Pregunta 128, ¿qué significa esta señal? La respuesta correcta es aproximación a una intersección en forma de T hacia la derecha al finalizar la curva. Pregunta 129, ¿qué significa esta señal? Otro rombo amarillo, aproximación a un empalme externo en la curva hacia la izquierda. Le recordamos que definitivamente usted tiene que memorizar estas imágenes porque sí puede haber error o confusión con otras similares. Pregunta 130. ¿Qué significa esta señal? Otro rombo, aproximación a un empalme externo en la curva hacia la derecha. Pregunta 137.
¿Qué significa esta señal? Respuesta correcta, literal A. Incorporación de un carril de circulación a la izquierda de la vía. 138. ¿Qué significa esta señal? Respuesta correcta, B. Literal B. Incorporación de un carril de circulación a la derecha de la vía. 139. ¿Qué significa esta señal? Respuesta correcta, literal C. Aproximación a un ensanche al lado izquierdo de la calzada. 140. ¿Qué significa esta señal? Respuesta correcta, literal A. Aproximación a un ensanche del lado derecho de la calzada. 141. Respuesta correcta, B. Literal B. Más adelante, ensanchamiento de la vía. Pregunta 142. ¿Qué significa esta señal? Aproximación a un empalme lateral derecho. Pregunta 143. Respuesta correcta. Literal C. Aproximación a un angostamiento al lado izquierdo de la calzada. Pregunta 144. Respuesta correcta. Literal A. Aproximación a un angostamiento al lado derecho de la calzada. 145. Respuesta correcta. Literal B. Más adelante, cruce de vías. Bueno, esta figura está realmente fácil. Es un rombo amarillo con una cruz. Eso es más adelante, cruce de vías. Bueno, y la verdad que continuamos con más gráficos donde usted tiene que realmente estudiarlos. Pregunta 146. Esta señal indica sobre la presencia de cámaras especiales ubicadas en intersecciones o en ciertos tramos de las vías que son utilizadas para, respuesta correcta, detectar vehículos y o conductores que se pasen la luz roja, peajes, carriles exclusivos y o que exceden los límites de velocidad. 147. Esta señal se utiliza para indicar, respuesta correcta, B, literal B, el cambio de rasante en el sentido de circulación que debe seguir el conductor. Pregunta 148. Esta señal se utiliza cuando una calzada es cerrada al tránsito. En estos casos también se debe de utilizar para, respuesta correcta, literal B, barreras que cierren completamente el acceso. Bueno, esa realmente está muy fácil. Es un rombo anaranjado y ahí están las palabras claramente escritas, vía cerrada. Pregunta 149. Esta señal se emplea para prevenir a los conductores sobre la proximidad a un tramo de la vía en el cual se ha cerrado. Respuesta correcta, literal B, uno o varios carriles de circulación. Bueno, usted ahí va a ver dos rombos de color anaranjado. El uno dice carril derecho cerrado y el otro rombo dice carril izquierdo cerrado. Son dos rombos de color anaranjado. Obviamente la respuesta correcta es uno o varios carriles de circulación. Pregunta 150. Esta señal se utiliza para indicar. Usted va a ver ahí dos cuadrados de color naranja con flechas, la una a la derecha y la otra a la izquierda, y la respuesta correcta es la dirección y el lugar por el cual el flujo de tránsito debe dejar la calzada normal y desviarse por otras calles.